Bueno, en este video me gustaría poder compartirles, perdón el ruido, es que hace mucho calor donde estoy, entonces tengo el ventilador encima mío. Así que bueno, vamos a estar compartiendo Juan capítulo 6, que era el que seguía. Me gustaría que donde estás puedas agarrar tu Biblia, así lo leemos juntos y seguimos compartiendo y demás. Yo tengo versión NTV, como siempre digo, así que vamos a empezar a leer Juan capítulo 6 y dice así. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que él hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado entre sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no podríamos tener el dinero suficiente. Dice, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5.000 personas, ¿no? Luego Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que Él es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Antes de seguir, me gustaría que pudiéramos juntos destacar unas frases, y es en el versículo 9 cuando le dice: hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Y pensaba un poco mientras leía, cuando nosotros tenemos algo para ofrecer, ¿no? Que es muy chiquito frente a la necesidad o a la situación que estamos pasando, ¿no? Y a veces decimos: ok, yo tengo, por ejemplo, este don, o tengo este dinero para dar, o tengo esto para ayudar, para ofrecer, pero no es nada. Y nada, poder destacar que más allá de la cantidad que nosotros tengamos para dar o para ofrecer, en las manos de Dios, todo eso se multiplica y todo eso sirve. No sé si se entiende lo que quiero explicar. Tenían 2 peces y 5 panes para más de 5.000 personas. O sea, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, era un chiste que pudiera salir de eso comida para toda esa gente. Pero lo que para nosotros es nada, para Jesús es mucho, y Él puede multiplicar, ya sea tu don, ya sea lo que vos tengas para ofrecer. Así que me quería detener un poco esto. Y en el versículo 15, que dice: cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey, se escabulló hacia las colinas del solo. Podemos decir que no era su tiempo, o podemos decir que Él no quería que eso suceda. Y no me quiero adelantar, vamos a seguir leyendo. Versículo 16 dice: Jesús camina sobre el agua. Vamos a destacar que es una historia muy conocida y hay mucho de la historia, pero quizás en este libro que es Juan está muy resumida. Entonces te animo a que puedas buscar en los otros libros, en las otras epístolas, en los otros evangelios, que es Mateo, Marcos o Lucas, la historia para poder desarrollarla más, ¿no? Dice: al atardecer los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar del lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros, cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó: no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Vamos a seguir leyendo, hay mucho que leer
Me gustaría que puedan ir subrayando o viendo la parte, ¿no?, que quizás más les gusta o que nunca nunca se habían detenido, ¿no? Y dice: Jesús el pan de vida, versículo 22. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le contestó: les digo la verdad. Ustedes quieren estar conmigo porque yo les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús le dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado, o sea, en Cristo. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, demuéstranos una señal milagrosa, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen: Moisés le dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió: les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Y Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Tremendo. Quiero seguir y después damos una pequeña reflexión. Dice: entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque Él había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces ellos decían: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora ¿cómo puede decir yo descendí del cielo? Jesús le contestó: dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de ese pan vivirá para siempre. De este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne, dijo Jesús. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que Él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne?, se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir: les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna entre ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanecerá en mí y yo en él. Yo vivo, dice Jesús, gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que desciende del cielo. El que coma este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo estas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Hay tanto que decir, pero quiero destacar algo
y es que si vamos más al principio, cuando las personas se preguntaban dónde estaba Jesús y toman las barcas, ¿no? Y viajan, miraba, ¿no? Un poco esa necesidad de querer ir a Jesús por lo que Él les había dado. Él les había dado de comer, y yo me imagino esas personas diciendo, ok, me dio de comer, me puede dar lo que yo quiera. Y Jesús dice, ustedes vienen a mí simplemente porque les di de comer. Es como que no entendieron, ¿no? Solamente lo querían por sus señales y no por quién Él era. Y muchas veces así nos volvemos, ¿no? Vemos estas historias como religión y venimos a Jesús y oramos y nuestras oraciones son porque vos les diste, así que dame a mí también. Y Jesús es Dios en la tierra y Dios da, ¿no? Pero muchas veces nos enamoramos más de las cosas que da Cristo, de que nos puede dar Cristo, en vez de la persona de Cristo. Como leíamos anterior, a veces buscamos leer la ley, buscar la ley, entender la ley, pero en realidad la ley, o sea, es Cristo. Buscamos, no sé, basamos nuestra vida en la palabra, pero la palabra se trata de Cristo, ¿no? A veces, no sé, pensamos en las cosas que Jesús nos puede dar y no nos enfocamos en la persona de Cristo. Y algo más que me encantó mucho, que me hizo recordar algo que compartí hace un tiempo atrás, y es en el versículo 43 cuando dice, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y es tremendo porque muchas veces pensamos que somos nosotros los que tenemos que acercarnos a Dios por oración, por lectura, por lo que sea. Yo tengo que acercarme a Dios, yo tengo que ir al encuentro de Dios. Y sí, yo tengo que buscar a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo. Pero una realidad es que primero Él nos buscó a nosotros. Nosotros amamos, dice la palabra, porque Él nos amó primero. Entonces, de alguna forma, nosotros venimos a Cristo porque Él ya vino a nosotros, porque el Padre le dijo, esta persona va a venir a vos y vos tenés que recibirla y darle esa vida eterna en el día final. Hay mucho tanto que decir, hay mucho que decir. Quiero leer el último párrafo y dejarlos con esto. Dice, muchos discípulos abandonan a Jesús, versículo 60. Muchos discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto les ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. ¿Escucharon eso? Solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. O sea, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu de Cristo, el Espíritu que es la vida eterna. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue, lo que decíamos, ¿no? A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde los traicionaría. Hay tanto, puedo frenar y podemos hablar un montón de esto, pero el objetivo del video es hacer un breve devocional que nos deje pensando cosas, ¿no? Que nos deje haciendo preguntas. Yo podría estar horas hablando de cómo Dios puede amar a Judas, de cómo Cristo pudo amar a Judas, aceptar a Judas sabiendo que él lo traicionaría y por medio de él, por medio del nombre de Judas, él fuera traicionado en la tierra y viviera todo lo que tuvo que vivir. Yo creo que Jesús era una persona que veía el propósito de las personas más allá de las personas. No me atrevo a decir que el propósito en la vida de Judas era traicionar a Jesús, o sí, hay cosas que solo le competen a Dios y en su deidad, pero yo creo que Cristo podía ver a Judas más allá de lo que él iba a hacer, y así como lo vio a Judas más allá de su traición, nos mira a nosotros. Miraba a esas personas cuando les daba de comer sabiendo que que dejarían de seguirlo porque solo buscaban en su propio, no me sale la palabra,
pero buscaban su propia satisfacción, o sea, su propia mejoría, y no buscaban a la persona de Cristo. Y aún así, o sea, como a Judas, como a Pedro, que más adelante lo niega, Jesús, yo creo que veía a las personas más allá del error. Y si nos pusiéramos a fijar en eso, voy a hacer un breve paréntesis, me voy a ir un poco de la Biblia la otra vez. Tenía una conversación con alguien y yo le decía, muchas veces cuando pecamos, entre paréntesis, cometemos un error, fallamos, decimos promesas que no cumplimos, cuando hacemos eso nos sentimos mal de leer, de orar, de adorar a Dios, ya sea en la iglesia local o en la intimidad. Nos sentimos mal, nos sentimos pecadores. Y yo le decía a esta persona, pero fíjate cuando cumplimos una racha de tiempo, no sé, por ejemplo, hace una semana que puedo leer todos los días seguidos, o que no fallé en lo que yo creo que le estaba fallando a Dios. Cuando nosotros de alguna forma cumplimos con las cosas de Dios, somos rectos y justos, entre todas las comillas habidas y por haber, nos sentimos dignos. Pero la realidad es que nunca vamos a ser dignos de. Siempre en nosotros tiene que haber esa humillación, ese decir, nada, me rindo a Cristo, porque no soy digna cuando hago las cosas mal o cuando hago las cosas bien. Creo que voy a hacer un breve video volviendo un poco a esto en Instagram, porque la verdad que me gustó bastante. Creo que es un tema muy lindo. Los animo a que lean, a que busquen. Yo me abro a ustedes en este momento, no sé quién mira, ¿no? Pero me abro y les cuento que me encuentro haciendo este devocional quizás sin ganas de hacerlo. Y muchas veces mi oración es, Señor, dame las ganas, enamórame de esta palabra. Que cuando Jesús dice, soy el pan de vida, mi espíritu pueda tener esos ríos de agua viva que decían en Juan 5, si no me equivoco, que leíamos el video de ayer. Yo digo, Señor, dame esos ríos, y muchas veces no siento, no, mi emoción quiere comer, quiere hacer cualquier otra cosa, quiere estar en las redes sociales, quiere juntarse con amigos. Y yo digo, ¿por qué no tengo ese mismo deseo por la palabra? Y hay veces que digo, wow, qué hermoso el deseo que tengo por leer la escritura. Hay veces que digo, no tengo un poquito de ganas. Entonces, lo mismo que digo, ¿no? Somos tan pecadores cuando queremos leer, cuando no queremos, cuando nos encontramos fallando al Espíritu Santo, cuando nos encontramos obedeciendo, ¿no? Nuestra condición, algo que me gusta mucho que decía acá, es que la vida eterna no va a depender, no recuerdo en qué capítulo, acá, 63, versículo 63, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Yo puedo ser la cristiana más correcta, la más bonita, como quieran decirlo, pero mis logros personales no significan nada, porque la vida eterna es espíritu. Yo soy hombre. Mis logros humanos no son comparados al espíritu de vida que hay en Cristo y que fue dado por medio de Él a mi espíritu. Y yo puedo decir que el mismo Dios que está sentado en el trono y que un día caminó por la tierra, como fue cuando vino Cristo, hoy vive en mi corazón, en esta tierra, en este mundo terrenal, gracias a Él. Hay tanto para agradecer, tanto que buscar, así que, perdón, se extendió un poco el video. Los animo a esto, a que puedan seguir leyendo, encontrándose en las escrituras, leer, por ejemplo, la historia que está en el versículo 16 de Juan 6 en otro evangelio y demás. Así que los dejo con esto, que ya fue demasiado, y nos vemos en el próximo video.